En la cabeza tenemos varias regiones. En el cuerpo humano, igual, cualquier cantidad de regiones. Por ejemplo, fíjense la cabeza, ¿qué regiones tenemos? Región meridiana, región radial, región geniana, región mesentérica, región parotidia, región mastoidea, región occipita oriental, región esternocleidomastoidea, región sublingual, región submaxilar, varias regiones. Ahora vamos a ver una de las regiones, dos regiones, no sé, región parotidia. ¿Dónde se encuentra la región parotidia? Fíjense, se encuentra en la cabeza, en la parte lateral de la cabeza. Miren dónde se encuentra. Ahí está la cabecita. Aquí se encuentra la región, ¿qué región? Parotidia. Parotidia, correcto. Bien. Viene de la palabra parotidia, paro quiere decir cerca, fíjense, cerca el oído, otros oídos, región parotidia. ¿Es igual situación que límites? No es igual. Por ejemplo, ¿qué pasa? Fíjense, por ejemplo, la región parotidia que está aquí está situada por debajo, aquí hay una región llamada región temporal, por debajo de la región temporal. La región parotidia se encuentra por detrás, aquí hay una región donde se encuentra este músculo. ¿Reconocen este músculo? ¿Qué músculo es? El massetero, por detrás de la región massetero. El músculo esternocleidomastoideo, por delante del músculo esternocleidomastoideo se encuentra la región parotidia. En la región parotidia vamos a considerar, ¿quién me puede regalar una hojita? Pasa, tienes el tantito. Gracias. Aquí está la región parotidia. A ver, superficialmente ya hemos visto situación donde está situada la parte lateral de la cabeza, por debajo de la región temporal, por detrás de la región mesentérica, por delante de la región esternocleidomastoidea. Ahora, su límite superficial, para que vayan comprendiendo al cuerpo humano cómo se lo estudia, en qué posición. ¿Cómo están estudiando el cuerpo humano? ¿En qué posición? En posición de decúbito dorsal, en posición de decúbito ventral o en posición de bipedestación. Bipedestación, o sea, en posición de pie. Por eso dice esto es anterior, esto es posterior y esto es lateral. Esto es el plano medial, para que se vayan orientando, porque a veces se confunden. Muy bien. Ahora, fíjense en la región parotidia, superficialmente los límites. Por delante, miren, ya la articulación temporomandibular, el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Fíjense, el límite anterior de la región parotidia. Por detrás este músculo, ¿qué músculo es? Es el músculo esternocleidomastoideo, correcto.
el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, por detrás. Pues esto está aquí. Por arriba, fíjense, es el orificio de entrada del conducto auditivo externo. Y por abajo una línea, así, imaginaria, que va del ángulo de la mandíbula al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. O sea, esta es, o esto corresponde a la región, ¿qué región? Parotidia, correcto. Muy bien. Pasen, ¿cómo están? Muy bien. O sea que la región parotidia es todo esto. Ya. Ahora, en la región parotidia consideramos un continente, ya, llamado también celda parotidia. Fíjense, esto por ejemplo es una aura. Esto sería como una celda. La celda parotidia está constituida por paredes. La celda parotidia, o sea, el continente. Celda parotidia, la celda parotidia presenta paredes. ¿Ya? Y el contenido se refiere a lo que se encuentra dentro de la celda. En este caso, nosotros digamos la celda parotidia. Tiene paredes. ¿Ya? Y es el continente. Y el contenido somos nosotros. La pizza, el esqueleto, ustedes, sus textos, etc. Se comprende, ¿no? Contenido y continente. Ya vamos a ver el continente. El continente de la región parotidia, porque se den cuenta, miren. Está constituida por la celda parotidia. Y la celda parotidia contiene ¿qué? O presenta ¿qué? Paredes. Así es. Miren. Esto es el continente. Todo es la celda parotidia. La celda parotidia presenta paredes. Fíjense que se van a orientar. Miren. Miren. Aquí viene así. Está muy grande para que se oriente. Así es, miren. Y ya. Entonces, esta pared que mira hacia afuera, ¿qué pared será? Correcto, pared externa. Esta pared que mira hacia adelante, ¿qué pared será? Pared anterior, correcto. Y esta de atrás, la pared posterior, ¿no? La celda parotidia. La celda parotidia presenta paredes. Fíjense. Miren, dejen orientar. Paredes. Aquí se encuentra la pared anterior, aquí la pared posterior. Y la pared externa está afuera. Pero se dan cuenta, ¿no? Miren cómo se dice. Pared externa, pared anterior y pared posterior. Un extremo superior, un extremo inferior. A ver, la pared posterior. La pared anterior. De la celda parotidia. ¿Qué estructuras presenta? Fíjense, por delante. Este es el músculo. ¿Qué músculo es esto? El músculo macetero o masseter. Este músculo está recubierta por una membrana fibrosa llamada aponeurosis macetérica. Así está recubierta. Entonces, la pared anterior, la celda parotidia, está constituida entonces, forma parte el borde posterior de la aponeurosis macetérica. Se trabaja la aponeurosis macetérica, se reclina hacia adelante o hacia abajo. Ya. Luego vamos a ver el borde posterior del músculo, fíjense, macetero.
Seguimos yendo de fuera hacia adentro. Es la zona ascendente de la mandíbula. El borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Fíjense, la pared anterior de la celda parótida. Ahora, más hacia adentro, fíjense, así estamos yendo. Más hacia adentro, aquí vamos a encontrar uno de los músculos masticadores, el músculo pterigoideo interno. Entonces, forma parte de la pared anterior de la celda parotidia el músculo pterigoideo interno, pero no todo el pterigoideo, porque el pterigoideo viene así, de la fosa pterigoidea aquí a la parte inferior de la zona ascendente de la cara interna del maxilar inferior, así. Entonces, el borde posterior del músculo pterigoideo interno, por abajo, y más hacia arriba, aquí una membranita, la aponeurosis interpterigoidea, borde posterior también de la aponeurosis interpterigoidea. Fíjense, la pared anterior de la celda parótida, borde posterior de la aponeurosis masentérica, borde posterior del músculo macetero, borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior, por abajo, borde posterior del músculo pterigoideo interno, y más hacia arriba, el borde posterior de la aponeurosis interpterigoidea. Pared anterior, esta pared. Esto viene así. Pared anterior de la celda parótida. La pared posterior viene aquí. ¿Han ubicado la región parotidia? Fíjense, esto corresponde a la región parotidia. Han visto, les he mostrado la pared anterior de la celda parótida. O sea, les estoy describiendo el continente. Ahora, la pared posterior, esta hasta aquí, la pared posterior. Todo esto corresponde a la región parótida. La pared posterior yendo de fuera hacia adentro. Por eso les decía hace rato, ¿cómo se estudia el cuerpo humano? En posición de bipedestación, o sea, de pie. Ya. Fíjense, la pared posterior yendo de fuera hacia adentro. El músculo esternocleidomastoideo. Hasta aquí. ¿Qué parte? El borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Seguimos yendo más hacia adentro, de fuera hacia adentro. Encontramos, fíjense, este músculo. ¿Ya? Porque esto corresponde un poquito más atrás. ¿Ya? Vientre posterior del músculo digástrico. Y más hacia adentro, al músculo estiloioideo. Fíjense, estas estructuras forman la pared, ¿qué pared? Posterior, correcto, de la celda parótida. Hemos visto dos paredes, pared anterior, pared posterior. Ahora, la pared externa. La pared externa les dije bien que corresponde a esta parte. Esta es la pared externa. La celda parótida. Muy bien. Miren la pared externa. De fuera hacia adentro.
La pared externa de la celda parotidia presenta 4 planitos. Primer planito, fíjense, la piel. Trabajamos la piel. Por dentro de la piel vamos a encontrar panículo adiposo, o sea, un poco de grasa, fíjense. Pasen. Buen día. Pasen. Pared externa de la celda parotidia. Fíjense que se ha disecado, entonces hemos ido de fuera hacia adentro. Primer plano, piel. Segundo plano, por dentro de la piel, porque estamos yendo de fuera hacia adentro. Por dentro de la piel vamos a encontrar grasa, panículo adiposo. Por dentro del panículo adiposo vamos a encontrar, fíjense, tejido celular laxo. Y por dentro del tejido celular laxo ya vamos a ver la aponeurosis cervical superficial. Fíjense que fuera hacia adentro, la pared externa de la celda parotidia presenta 4 capitas, o sea, 4 planos: piel, panículo adiposo, tejido celular laxo subcutáneo y aponeurosis cervical superficial. O sea, han visto, ¿qué han visto? Han visto el continente o el contenido. Continente, o sea, la celda parotidia. Ya les dije que la celda parotidia está constituida o presenta paredes. Pared anterior, pared posterior, pared externa. Presenta un extremo superior y un extremo inferior. Ahora, igual la celda parotidia presenta un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior corresponde al borde posterior de la zona ascendente de la mano. El borde anterior. Y el borde posterior corresponde al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Muy bien. Y ahora el contenido. Pasa. Vamos, por favor. Sí. Ya, hemos visto entonces las paredes de la celda parotidia. La celda parotidia presenta paredes, pared externa, pared anterior, pared posterior. Es la celda. Ahora, el contenido se encuentra dentro de la celda. Hay varias estructuras, pero fíjense. ¿Qué estructuras? En primer lugar, toda la celda está ocupada casi completamente por una glándula salival. ¿Qué glándula creen? La glándula parótida, correcto. Contenido. Entonces tenemos la glándula parótida. Ya. Otro, el conducto parotídico. ¿Qué más se encuentra como contenido? Se encuentra la vena yugular externa. ¿Qué más se encuentra como contenido de la celda parotídica? Se encuentra las ramas de origen de la vena yugular externa. ¿Cuál? La vena temporal superficial. La vena temporal superficial. ¿Qué más se encuentra? La vena maxilar interna. ¿Qué más se encuentra como contenido? Se encuentra la vena carótida
externa. ¿Qué más se encuentra como contenido? La vena comunicante intraparotídea. En el examen puede salir esto, ¿no? Decir, bueno, las siguientes estructuras forman parte como contenido de la celda parotídea, excepto uno. Fíjense cualquier cantidad de contenido. La vena comunicante intraparotídea. ¿Qué más se encuentra como contenido? La arteria carótida externa. Arteria carótida externa. Se encuentran las ramas terminales de esta arteria. ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria carótida externa? Es la arteria temporal superficial. Arteria temporal superficial. ¿Qué más se encuentra como contenido de la celda parotídea? La arteria maxilar interna. ¿Qué más se encuentra como contenido? Nervios. ¿Qué nervios? El nervio aurículo temporal. Y en el espesor de este nervio está otro nervio, el nervio petroso profundo menor. Ojo con este nervio. Este nervio es importante, porque el nervio petroso profundo menor le da inervación vegetativa secretora a la glándula parótida, para que esta glándula elabore saliva. Fíjense. Y este nervio petroso profundo menor es rama del noveno par craneal, o sea, el nervio del gusto, o sea, el gloso faríngeo. ¿Qué más tenemos como contenido de la celda parótida? Nervios. Ramito auricular del plexo cervical superficial. Ramito auricular del plexo cervical superficial. ¿Qué más encontramos? Es decir, han dado el nervio de Charles Bay. ¿Cuál es el nervio de Charles Bay? Correcto, es el séptimo par craneal o nervio facial. Como contenido también se encuentra el nervio facial. No todo el nervio facial, porque el nervio facial, fíjense dónde empieza. En el fondo del conducto auditivo interno. Bien. Pero una parte corresponde como contenido a la celda parótida. Entonces está el nervio facial, el tronquito. ¿Se acuerdan que el nervio facial llega hasta la cara externa de la vena yugular externa? Y ahí están sus dos ramos terminales, que es el nervio temporofacial y cervicofacial. Entonces se encuentra nervio temporofacial. Temporofacial, nervio cervicofacial. Fíjense. como contenido. ¿Qué más se encuentra como contenido? Se encuentran ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos parotídeos profundos. Parotídeos profundos. También se encuentran ganglios linfáticos subaponeuróticos. Fíjense, cualquier cantidad de estructuras se encuentra como contenido de la celda parotídea. Ahora sí, la luz, por favor.
cualquier cantidad, no se ve. Ya. Ya les dije como contenido de la celda parótida se encuentra la glándula parótida, el conducto parotídeo, la vena ingular externa, la vena temporal superficial, la vena maxilar interna, la vena carótida externa, la vena comunicante intraparotídea, se encuentra la arteria carótida externa, las ramas terminales de la arteria carótida externa, la arteria temporal superficial, la arteria maxilar interna, el nervio aurículo temporal, y en el espesor del nervio aurículo temporal se encuentra un ramito importante, es un ramo colateral del nervio glosofaríngeo, es el nervio petroso profundo menor, no se olvide. Y el nervio petroso profundo menor le va a dar inervación vegetativa secretora a la glándula parótida. Luego se encuentra los ramitos nerviosos auriculares del plexo cervical superficial, se encuentra el nervio facial, y en la cara externa de la vena yugular externa, el nervio facial va a dar sus ramos terminales, temporofacial y cervicofacial. También se encuentran ganglios linfáticos parotídeos profundos, y ganglios linfáticos subaponderados. Eso van a tener en cuenta para su examen. Ya les dije, como hay varias estructuras, pasa. La fonda es fácil. Muy bien, fíjense, las glándulas parótidas son dos, derecho e izquierdo. Ya les dije que las glándulas, o sea, la glándula, voy a hablar en singular, la glándula parótida ocupa o llena casi toda la celda parótida. Entonces, la glándula parótida no presenta paredes, sino caras, igualito. Como esta es la celda, entonces aquí adentro está la glándula. Se adapta a las paredes de la celda parótida. Por lo tanto, la glándula parótida igual presenta, pero no paredes, sino cara externa, cara anterior, cara posterior, borde anterior, borde posterior, borde interno. Fíjense, la glándula parótida. Es una glándula voluminosa, pesa más o menos 25 gramos. Es de color gris amarillento, la glándula parótida. ¿Qué más? Ya les dije que la glándula parótida recibe inervación vegetativa secretora, o sea, para que elabore saliva. Recibe inervación vegetativa secretora del nervio del gusto. ¿Cuál es el nervio del gusto? Es el nervio glosofaríngeo, noveno par craneal. Un ramito del nervio glosofaríngeo es el nervio petroso profundo menor. El nervio petroso profundo menor le da a esta glándula inervación vegetativa secretora, fíjense, para que elabore saliva. Y ese producto de elaboración lo vierte, tiene que vertirlo a la cavidad bucal por un conducto. ¿Qué conducto? El conducto parotídeo o conducto de Nicolás Sten. Fíjense, la glándula parótida. Ahora, esta glándula, la glándula parótida, emite cuatro prolongaciones, la glándula parótida. Una prolongación anterior que acompaña al conducto parotídeo o al conducto de Nicolás Sten. Dos prolongaciones posteriores emite la glándula parótida. Dos prolongaciones posteriores. Una se encuentra entre el esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digástrico. Una prolongación posterior. La otra está
entre el vientre posterior del bigástrico y la apófisis estiloides. Fíjense, dos prolongaciones posteriores, una anterior y otra interna. La prolongación interna se llama prolongación faríngea de la parótida. Va a llegar hasta la pared lateral de la faringe, fíjense. 4 prolongaciones presentes. Ahora, la glándula parótida, de acuerdo a su elaboración, elabora saliva y lo vierte hacia afuera. Entonces, ¿qué tipo de glándula será? ¿De secreción externa o de secreción interna? Interno. ¿Qué dice? De secreción externa, porque su producto de elaboración de la glándula parótida, que es la saliva, lo vierte por el conducto de Nicolás externo a la cavidad bucal, o sea, afuera, es una glándula de secreción interna. Las glándulas de secreción interna lo vierten directamente al torrente sanguíneo y las de secreción externa al exterior. O sea, la glándula parótida es una glándula de secreción externa. Muy bien. Bien, aquí se ve bien. Aquí está la glándula parótida. Aquí está el conducto. ¿Qué conducto? ¿Qué conducto es este? Conducto parotidio, correcto. O conducto de Nicolás externo. Pase aquí y alcanza. Pase. Muy bien. Fíjense el conducto parotidio. ¿Dónde nace el conducto parotidio? El conducto parotidio nace, fíjense, en el espesor de la glándula parótida, por dos raíces. Aquí no se ve las raíces, una raíz superior y una raíz inferior. Se forma el conducto parotidio. Emerge del borde anterior de la glándula, fíjense. Ya. Atraviesa qué regiones? Atraviesa la región masentérica e incluso atraviesa la región geniana, fíjense. El conducto parotidio o conducto de Nicolás externo. Este conducto tiene una longitud de 4 centímetros, longitud, y su diámetro es 3 milímetros, fíjense, del conducto parotidio. Al conducto parotidio le acompaña un trocito de la glándula, se llama prolongación anterior de la glándula parótida. Ahora fíjense lo más interesante, el conducto parotidio, después de atravesar la región mesentérica y la región geniana, fíjense, ya, entre el borde anterior del músculo masentero, fíjense, y la región geniana, se encuentra aquí un pelotón adiposo, ¿se fijan? Es la famosa bola adiposa de Bichat, la bola adiposa de Bichat. Fíjense, el conducto parotidio contornea a la bola adiposa, contornea por fuera, luego se acoda, fíjense, se acoda y se dirige hacia adentro, y va a desembocar al frente del cuello del primer o segundo molar superior del lado correspondiente, en la cara interna de la mejilla. Aquí más o menos, no en el cuello, al frente del cuello. Si fuera en el cuello, ¿cómo va a llegar hasta el cuello de los molares? No, si no se desemboca al frente del cuello del primer o segundo molar superior, pero en la cara interna de la mejilla. Fíjense, este conducto, el conducto parotidio o conducto de Nicolás externo.
lo más interesante, aquí se atorga, están viendo cómo se está acordando, con un codito para dirigirse hacia adentro, ya, para desembocar ya en el vestíbulo de la cavidad bucal, al frente del cuello del primer o segundo molar superior, del lado correspondiente, pero en la cara interna de la mejilla. Ahora, en este codito, ya, fíjense, puede a veces la saliva como presenta como componentes calcio, ya, puede presentar cealolito, o sea, cálculos salivales, ya, cealolito, para que vean. Los cealolitos son los cálculos salivales. Puede haber, puede. Yo he tenido varios casos de eso. Y ese cálculo, fíjense, puede pasar por el conducto parotídeo y trancarse en el codito. Es como en los alcantarillados, en los coditos siempre pasa algo. A veces una pelotita se tranca ahí, o cualquier cosa. Igual aquí ese cealolito, si esa persona por desgracia se le forma ese cálculo salival, entonces, fíjense, se tranca en el codito. ¿Y qué pasa si se tranca, obtura el conducto? ¿Qué pasaría? Porque la glándula salival constantemente está elaborando saliva. En este momento está elaborando saliva de ustedes, sus glándulas paróticas. Todavía peor si ven algo apetitoso. Ya no, Ya. Muy bien. ¿Qué pasaría si hubiera un cálculo, o sea, un cealolito en el codito del conducto parotídeo? No, está bien. Correcto, ya no pasaría con facilidad la saliva. Entonces, en esta parte habría una acumulación de saliva, ¿no? Como si estuviera inflamado algo, como si tuviera papel, pero no, fíjense, porque la obstrucción del conducto va a pasar saliva, no lo tapa completamente, va a pasar poquito, pero no como debía pasar. Entonces aquí hay una congestión de saliva. Entonces, en la región parotidia es chabomba. Y parece una papera, pero no es. Esa es la diferencia con la papera. ¿Qué es la papera? La papera es una parotiditis, una inflamación de la glándula parótida. ¿Ya? ¿Y por qué se produce la parotiditis? Por un virus. El paramyxovirus. Paramyxovirus. Este virus produce la papera, que a veces se confunde, ¿no? Cuando hay presencia de cálculos, ¿ya? Pero es fácil de diagnosticar. ¿Ya? Ese cálculo es el cealolito. Ustedes conocen la anatomía, ya se dan cuenta. ¿Dónde puede trancarse y obturar el paso de saliva? A nivel del borde anterior del músculo macetero. En el borde anterior, la bola adiposa, ahí pueden hacer ustedes sus masajes. Ya, para que vaya pasando el cealolito. O otros dicen que consumiendo bastante limón, también. ¿Ya? Y si no se puede, ya tiene que haber intervención quirúrgica.
Ahora la papera es fácil de... Eso pasa, ¿no? La papera es molestoso porque causa inflamación, causa temperatura, dolor. Ya, muy bien. La importancia de la glándula parótida. A la glándula parótida, ¿qué nervio le da inervación vegetativa secretora? Entonces, el nervio petroso profundo menor, no se olvide. Zama, ¿de qué nervio es el nervio petroso profundo menor? El ruso faríngeo, nervio del ruso. Entonces, muy bien. Este slide está súper corroído. Pero sí, fíjense, Historia. las estructuras que se encuentran como contenido están en el espesor de la glándula. Aquí vemos, fíjense, la vena temporal superficial, la vena maxilar interna, la vena carótida externa. Vemos aquí el nervio facial, el tronquito, que está dando origen a sus dos ramas terminales. Temporofacial, rama terminal cérvico-facial. Incluso aquí se ve la famosa pata de ganso. Famosa, no, la pata de ganso. Miren, está formada por la rama temporofacial, la cérvico-facial y un ramito que acompaña al conducto parotídeo. Miren esta patita. 3, 1, 2, 3. Parece de una palomita. Ya. Muy bien. Región masentérica. Se llama región masentérica, ¿por qué? Porque en esta región se encuentra el músculo masentérico. Fíjense aquí, ¿dónde se encuentra la región masentérica? En la parte lateral, en este caso de la cara, ¿no? Aquí se encuentra, en esta parte, región masentérica. Si trabajamos de fuera hacia adentro, ¿ya? En la región masentérica vamos a encontrar 4 planos. 4 planos. Primer plano, siempre la piel. El plano superficial. Segundo plano, una membrana fibrosa que va a envolver al músculo masentérico. ¿Cómo se llama esa membrana fibrosa? Sí, díganos, ¿cuál es? La aponeurosis masentérica, correcto. Ya. Tercer plano, el músculo masentérico. Cuarto plano, el plano óseo, o sea, la rama ascendente. La cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Ya, fíjense. Situación. Aquí está la región masentérica. Miren. La situación de la región masentérica. Está situada por debajo de la región. ¿Qué región es esta? Ya, correcto. Está situada por debajo de la región temporal. La región masentérica. Se encuentra situada por detrás de la región. Aquí hay una región. ¿Qué región? Geniana, correcto. Por detrás de la región geniana. Y lo que hemos visto hace rato, por delante de la región parotídea, correcto. Y por encima de la región, aquí, submaxilar. Muy bien. Los límites, fíjense, los límites de la región masentérica. Por arriba, el arco cigomático. A veces se confunde, no es el arco cigomático. Muestran solamente la fosa cigomática del temporal. Vamos, por favor. Mire, el arco cigomático es todo esto, la fosa cigomática y el hueso cigomático. Aquí. Este es el arco cigomático. Arco cigomático. Límites de la región masentérica.
Por arriba el arco cigomático, su límite superior. Por delante el borde anterior del músculo mesentérico. Por detrás el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Y por abajo, fíjense, el borde inferior, ya, en este caso de la rama ascendente, incluso una parte del cuerpo de la mandíbula. Es el espacio que se encuentra entre el borde anterior y el borde posterior. Se encuentra el límite interior de la región mesentérica. Muy bien. La luz, por favor, para ver. Sí. Gracias. Mira. La región mesentérica. Les dije que la región mesentérica, ¿cuántos planos presentar? 4. Vamos a tratar de ver. Se van a orientar, que no les distraiga esas manchas rojas que se está destrozando el coroide, no sé qué pasa. Pero vamos a ver como si estuviéramos disecando. Ya saben los límites. Fíjense. El plano superficial está constituido, fíjense, yendo de fuera hacia adentro, por la piel. Por dentro de la piel vamos a ver siempre panículo adiposo. El panículo adiposo es bastante grueso en las personas obesas. Ya. Panículo adiposo. Por dentro del panículo adiposo vamos a encontrar una fascia superficial. Fascia superficial. ¿Qué es fascia? Es una membrana sumamente delgada, ¿ya?, que se va a continuar por arriba para ponerse el cráneo. Y por abajo la fascia superficial ya se va a desdoblar para envolver al cutáneo del cuello y accesorio de Santorini. Fíjense. Primer plano, plano superficial, ya, constituido por piel, panículo adiposo, fascia superficial. Y por dentro de la fascia superficial, tejido celular subcutáneo. Ojo en esto. En el tejido celular subcutáneo o por el tejido celular subcutáneo hace su recorrido las ramas terminales temporofacial del nervio facial, ramas terminales cérvico-facial del nervio facial. Vamos a ver. Miren. También en el plano superficial, ya, en el tejido celular subcutáneo se encuentra, fíjense, esta es la vena, esta es la vena facial. Y lo que ven aquí de rojo, ¿qué será? La arteria facial. Entonces, por el tejido celular subcutáneo, ya, hace su recorrido o se encuentran ramitos mesentéricos de esta arteria, ramitos mesentéricos de la arteria facial. Ya, la vena facial, fíjense, ya, en la región mesentérica se encuentra por detrás o por delante de la arteria facial. La vena facial es esta, se encuentra por detrás de la arteria. Por eso la vena sí se encuentra en el plano superficial de la región mesentérica, en el tejido celular subcutáneo. El plano superficial. También se encuentra esta arteria, miren, la arteria transversal de la cara.
Entonces, en el plano superficial, más exactamente en el tejido celular subcutáneo, se encuentran las ramas terminales del facial, temporofacial y cervicofacial. Se encuentran ramas masentéricas de la arteria facial. Se encuentra la vena facial. Se encuentra la arteria transversal de la cara. Fíjense, plano superficial. Primer plano. Ahora vamos a ver el segundo plano de la región masentérica. El segundo plano de la... A veces se orienta. Miren aquí el músculo masseter, ven, ¿no? Fíjense, el músculo masseter. Aquí está recubierta por su membrana fibrosa que va a recubrir al músculo. Aquí se ha sacado algo ya, aquí también, pero aquí hay. ¿Cómo se llama esta membrana fibrosa que recubre por fuera al músculo masseter? Correcto, la aponeurosis masentérica. La aponeurosis masentérica es una membrana fibrosa. Lo más importante que la aponeurosis masentérica se desdobla así en dos hojitas para envolver a esta estructura. ¿Qué estructura es esta? Que viene desde la glándula parotídea, el conducto parotídeo. Ojo en esto, el conducto parotídeo se encuentra sí o no en el segundo plano de la región masentérica. Sí se encuentra, porque en la región masentérica les dije que se encuentra la aponeurosis masentérica, pero esa aponeurosis masentérica se desdobla en dos hojitas. Por ahí pasa el conducto de Nicolás Sten, conducto parotídeo. Por lo tanto, en la región masentérica, el conducto parotídeo, ¿en qué plano se encuentra? En el segundo plano, no se olviden, cuidado, que se les prenda en el examen parcial. Ya. Muy bien, segundo plano, aponeurosis masentérica. Ahora, tercer plano, ¿qué músculo creen? Músculo masseter. Bien. Músculo massetero, tercer plano. Fíjense, el músculo massetero es uno de los músculos masticadores. Fíjense. ¿En qué plano se encuentra? Tercer plano. El músculo massetero presenta tres haces, fíjense. Haz superficial, aquí se ve el haz superficial. Por dentro del haz superficial se encuentra el haz medio, pero del haz medio se ve aquí esta parte nada más. Pero si estuviéramos agarrado en el cadáver, lo levantamos el haz superficial, vamos a ver al haz medio, grueso, interno. Y presenta el músculo massetero un haz profundo. O sea, presenta tres haces. Haz superficial, haz medio y haz profundo. Aquí se ve el haz superficial. ¿Dónde se inserta? Fíjense. Insertarse quiere decir prenderse o adherirse. ¿Dónde se inserta? Fíjense, en el borde inferior del arco sigmoidal. ¿Se acuerdan? El hueso malar tiene 4 bordes. Anterior superior orbital, anterior inferior maxilar, posterior inferior massetérico, por esto mismo. Porque el haz superficial se inserta en el borde posterior inferior del hueso malar. Por eso este borde se llama borde massetero. Fíjense. El haz superficial, fíjense cómo se dirige hacia abajo, ¿ya? Y un poco hacia atrás. Se inserta por medio de fibras tendinosas. Lo que está blanquito son las fibras tendinosas. En el cadáver se ve fibras brillantes, plateadas. Bonitos se ven los tendones. Ya, fíjense. Ahora por abajo, en la superficial del músculo massetero, ¿dónde se inserta?
en el ángulo de la mandíbula, o sea, aquí no ve, en el goni. Se inserta en el ángulo de la mandíbula. Se inserta en la cara externa del ángulo, en la parte inferior de la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Aquí se inserta. ¿Se acuerdan que aquí hay crestas musculares? Y esas crestas musculares corresponden, fíjense, al haz superficial. Ahora, el haz medio, les dije que se encuentra por dentro del haz superficial, por arriba, donde se inserta, igual en el borde inferior del arco cigomático. Pero sus fibras son ya verticales. No es como haz superficial, el haz superficial es así. Haz superior, sus fibras son así. Y el haz medio, sus fibras así son verticales. Mira, se van a notar. Si sacamos a la superficial van a ver el haz medio así, las fibras verticales. Sin embargo, la superficial, fíjense cómo son sus fibras. Oblicuos hacia abajo, otras apenas. ¿Dónde se inserta por abajo? El haz medio se inserta aquí, en la parte inferior de la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior, por encima de la inserción del haz superficial. Fíjense, haz medio del músculo. Ahora, donde se confunden es aquí porque no ven. Esta es la cara interna del arco cigomático. El haz profundo es cortito, se inserta aquí, en la cara interna del arco cigomático. Ya les dije que el arco cigomático viene hasta aquí. Ahora, las fibras descienden ¿ya? Hacia abajo, pero hacia adentro. ¿ya? Es la postcoronoides. El haz profundo, fíjense, se inserta en la cara interna del arco cigomático, que desciende hacia abajo y hacia adentro y se inserta en la cara externa de la apófisis coronoides. Ahí se confunde con se los explico. Inserciones del más profundo del músculo macer. Se llama ascendente, parte media, todo en el borde inferior del arco. No, cara interna del arco cigomático a la cara externa de la apófisis coronoides. Muy bien. Para su examen. El massetero, si se fijan en este slide, el massetero se inserta en el maxilar superior, ¿sí o no? Sí, se inserta. Fíjense. Este es el ángulo superior, el ángulo inferior, el ángulo anterior, el ángulo posterior del hueso malado cigomático. Hagamos, por favor. Sí. Miren el hueso cigomático. Ángulo superior, ángulo inferior, ángulo anterior y ángulo posterior. Ahora, el la superficial viene así. Mira. Fíjense, este maxilar superior se inserta, sí se inserta el massetero especialmente la superficial, se inserta en el maxilar superior. Fíjense en qué parte. ¿Se acuerdan de la pos piramidal del maxilar superior? ¿Se acuerdan? Presenta una cara superior, orbitaria, una cara anterior peniana, una cara posterior cigomática. Y la pos piramidal del maxilar superior tiene tres bordes: borde anterior y borde posterior hacia atrás. ¿Qué borde es este? Borde inferior, correcto. Se inserta en el borde inferior de la apófisis piramidal del maxilar superior. Por lo tanto, el massetero sí se inserta en el maxilar superior, pero no todo no en todo el borde inferior, sino que en esta parte, en la parte adyacente del hueso malar, aquí. Pero se inserta. En la parte externa del borde inferior
de la voz piramidal del maxilar superior. Muy bien. Ahora, la luz, por favor. Sí. Ahora, este músculo les dije que es uno de los músculos masticadores. Al contraerse llevan la mandíbula hacia arriba. Ya. Y es un músculo poderoso, fíjense, cuadrilátero. Ya. Entonces interviene en la masticación. Ya. Recibe inervación motriz del nervio trigémino, del nervio maxilar inferior, por medio de su ramito macetero. Ya les dije que el músculo macetero también recibe irrigación de la arteria facial por los ramitos maceteros. La sangre es recogida por la vena facial. Lo más importante, que el músculo macetero recibe inervación motriz para que se contrae del nervio trigémino. ¿Cuál de las ramas del trigémino? ¿El oftálmico, el maxilar superior o el maxilar inferior? El maxilar inferior, correcto. El nervio maxilar inferior, por medio de su ramo macetérico, que va a llegar al músculo pasando por esta escotadura. Esta es la escotadura semilunar. Por ahí entra el nervio macetérico. A veces viene del templo macetérico, pero ahí llega al músculo macetérico. Muy bien. A ver, la región macetérica se comunicará con la región pterigomaxilar. Fíjense, aquí está la región macetérica. Y esta región pterigomaxilar se comunicará, sí, por medio de esta escotadura. Escotadura sigmoidea o escotadura semilunar. Ahora, ¿a qué se llama celda macetérica? La celda macetérica está constituida, fíjense, este músculo está recubierta por una membrana fibrosa. ¿Cómo se llama esa membrana fibrosa? La aponeurosis macetérica. La aponeurosis macetérica, ¿en qué plano está de la región macetérica? En el tercer plano. La aponeurosis macetérica es por fuera y la rama ascendente de maxilar inferior por dentro forman la celda macetérica. O sea, la celda macetérica está formada por la aponeurosis macetérica y la rama ascendente, la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior, celda macetérica. Y en la celda macetérica, ¿qué se encuentra? El músculo macetérico. Muy bien. Y hemos acabado casi esto. Esta región, aquí, ¿qué plano se ve de la región macetérica? Cuarto plano, correcto. Miren, ¿qué parte de la rama ascendente de la mandíbula? Cara externa o cara interna? Cara externa, correcto. Aquí está la escotadura semilunar o escotadura sigmoidea. Muy bien.
Se orientan de esta fotografía, fíjense, para que se oriente. Región para amigdalina. Esta región nunca hemos trabajado en el anfiteatro, porque es muy engorroso, es un método difícil. Fíjense, esta es la mandíbula, visto de abajo. Bien. Es la rama ascendente, es el borde posterior, es el cóndilo de la mandíbula postcoronoides, explotadura sigmoidea. La región paraamigdalina. Para quiere decir cerca, amigdalina, cerca a la amígdala palatina. Hay dos amígdalas palatinas, derecha e izquierda. Entonces se encuentra aquí, en esta parte, la región paraamigdalina. Igual, en la región paraamigdalina consideramos un continente y un contenido. Para que se orienten, voy a usar lo mismo en este papelito. La luz, por favor. Sí. Ya. Les decía hace rato, Se calienta. por favor. Les dije más hace rato que la celda palatina presenta paredes. ¿Qué paredes están? ¿Ustedes están? Correcto, perfectamente. Ahora, la región paraamigdalina se encuentra por dentro y por delante de la región palatina. Ahora, el continente de la región paraamigdalina presenta tres paredes igual, pero ya no es como esto, no es así. Presenta una pared externa, una pared interna y una pared posterior, correcto. Ahí se encuentra la región paraamigdalina. Para que se cerca a las amígdalas. Ya fíjense. Entonces, la celda paraamigdalina presenta paredes, pared externa, pared interna y pared posterior. La pared externa, ya fíjense, ¿por qué estructura está constituida? Se van a dar cuenta que en el slide casi no mucho, porque no se nota tanto. Fíjense, la pared externa de la celda paraamigdalina corresponde aquí, la pared externa es esta. Está constituida por la cara interna de qué? De la rama ascendente de la mandíbula. Ya. Aquí se encuentra un músculo, uno de los pterigoideos, el pterigoideo interno, por la cara interna del pterigoideo, del músculo pterigoideo interno. ¿Ya? Y por la cara interna de la aponeurosis interpterigoidea, fíjense, la pared externa de la celda paraamigdalina, cara interna de la rama ascendente de la cara interna de qué músculo? Pterigoideo interno, porque pterigoideo viene así. Cara interna del pterigoideo interno. Cara interna tiene una membrana fibrosa que separa el pterigoideo interno del pterigoideo externo. Entonces, cara interna de la aponeurosis interpterigoidea. Pared externa de la celda paraamigdalina. La pared interna, ya esto es fácil. La pared interna. La pared interna corresponde a la pared lateral de la pared. Ahora sí, la luz, por favor. Sí. Lo que les decía hace rato, fíjense.
¿Qué pared está de la celda para amigdalina? ¿Externa o interna? Ahorita lo voy a... A ver, oriéntense. Miren, es la rama ascendente, este es el cuerpo de la mandíbula, este es el hueso iliario, no sé cómo. Este es el músculo pterigoideo interno. Ya les dije, está constituida la pared externa de la celda paramigdalina, esa pared externa. Cara interna del músculo pterigoideo interno. Cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. Cara interna, esta membranita de la aponeus interpterigoidea. Cara interna de la aponeus interpterigoidea. O sea, todo esto corresponde a la pared externa. A la pared externa de la celda paramigdalina. Y lo que ven aquí al fondo es ya la pared, es la pared lateral de la faringe. Al fondo. Fíjense. O sea, a esta parte corresponde. No se ha podido conseguir, ni en el cadáver tampoco hubieran visto, porque está adentro y es que es incómodo trabajar. La luz, por favor. Sí. Para que se orienten, entonces la región paramigdalina es así, la celda paramigdalina, así es. Pared externa, la pared interna es esto, corresponde a la pared lateral de la faringe, y esta es la pared posterior. La pared posterior está en relación con qué pared de la región parotidia. Correcto, con la pared anterior, pero no con toda la pared anterior, con la parte interna de la pared anterior. Correcto, se ha dado cuenta. Muy bien. Llevamos la región paramigdalina porque es importante. Ya han visto el continente. La celda paramigdalina igual tiene un extremo superior y un extremo inferior. Han visto el continente, ahora el contenido. Aquí es donde está ese contenido. Como contenido, ¿qué estructura se encuentra en la celda paramigdalina? Se encuentra el músculo estiloglossus. Se encuentra el nervio glosofaríngeo. ¿Qué parte craneal es el glosofaríngeo? ¿Qué parte craneal? Novena parte craneal. Se llama también nervio del gusto. Ya. También se encuentra ¿qué nervio? Se encuentra el nervio del músculo del martillo. Como contenido se encuentra el nervio del músculo peristafilino externo. Peristafilino externo. Se encuentra el nervio de este músculo, del músculo pterigoideo interno, correcto. Ya.
también se encuentra, fíjense, como contenido la arteria faríngea ascendente. Faríngea ascendente. Se encuentra también como contenido la arteria palatina inferior. Palatina inferior o ascendente. ¿Se acuerdan? Hay otra arteria, la arteria palatina superior o descendente, que baja por el conducto palatino posterior. ¿Sí? Allá. Fíjense, este es el contenido. ¿Contenido de qué celda? Parotidia. Paramigdalina. Correcto. Ahora, ¿por qué estamos llevando esto? Ya, porque fíjense, no lo trabajamos en el anfiteatro. Bueno, yo nunca he trabajado. Quería trabajar, bien incómodo es. Cada vez trabajar ahí y separar tan pequeñita, no sé qué. Ya. ¿Por qué? Porque fíjense, por detrás de la región paramigdalina, cerquita a la amígdala palatina, hace su recorrido la arteria carótida interna, la vena yugular externa. ¿Ya? Y más adentro, la vena yugular interna, esto es, la vena yugular interna del grosor de este pulgar es, y está cerca a la celda paraamigdalina. Ahora digamos que es nuestro paciente. Ya, tenemos un problema en tercer molar. Ya. El tercer molar es fácil. Claro que es fácil porque a veces las raíces son cortitas y cónicas, pero a veces son dislaceradas, a veces ampulosas y es difícil extraer. Si uno quiere extraer, digamos, un tercer molar con su raíz ampulosa, como arpón, que va a ser difícil, ya, al hacer la exodoncia. Fíjense, seguro que va a fracturar la corona si es ampulosa la raíz. Entonces ya rompe o fractura la corona. Entonces el profesional muy valiente va a decir, no, no es lo saque. Bueno, se encarga, se fue la anestesia, empieza a colocar su botador y hace. Uno se cansa, ¿no? Los músculos se fatigan, se cansan y uno pierde ya la presión del brazo, del instrumental que está usando. Quiere sacar ese vaivón que se está moviendo, que es ampuloso, pero se está moviendo. Ya. Se fatiga el operador y puede, fíjense, resbalar y llegar a la celda paraamigdalina. Y por detrás y por dentro está pasando la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Y también está abordando más hacia abajo la arteria carótida externa. Fíjense, 3 vasos gruesos de la arteria carótida externa, van a ver en el anfiteatro de esto, que no lo sé. La yugular interna es como un pulgar. Fíjense que el operador fatigado puede, ya no calcula, puede llegar y producir hemorragia, desgarrar esos vasos y producir una hemorragia rápida. Para eso, no para que les sirva como precaución al trabajar. Si uno se agota, ya dejar un ratito para recuperar un poco de, por lo menos la presión. Uno se agota, se cansa al estar manipulando, pasa media hora, 1 hora. En terceros molares, fíjense, el tercer molar está vuelve. Nosotros usamos botadores, son como desarmadores especiales. Su apoyo, podemos falsear y llegar. Pero eso no pasa constantemente.
pero puede, ha pasado. Ha pasado. Muy bien. Hemos acabado. Nuevamente, ¿no? Les felicito a los que están presentes, porque fíjense, son 400 estudiantes que van a dar examen el sábado. Yo prepararé los cuestionarios. Entonces, yo pienso que les va a ir bien porque las personas interesadas, las personas que les gusta la anatomía, de aquí, ¿cuántos ayudantes habrá? Nacen los ayudantes. Les gusta la anatomía, otros dicen, la anatomía es difícil, no es difícil, es mejor apasionante. Y ahí nacen los grandes cirujanos. Yo creo que vamos a manipular cadáveres. Vamos a ver, hemos echado formol a los cadáveres y ya deben estar las estructuras ya más sólidas, porque estaban cremosas. Nos vamos a trabajar. Los de mi grupo, no sé si habla aquí, vamos a trabajar. No hay no de mi grupo, ninguno creo.